Venga. Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Última actualización publicada el 1 del 4 del 2020. Estamos en el título 10, régimen de organización de los municipios de gran población. Capítulo 2, organización y funcionamiento de los órganos municipales necesarios. Artículo 125, los tenientes de alcalde. Artículo 125. Los tenientes de alcalde. 1. El alcalde podrá nombrar entre los concejales que formen parte de la Junta de Gobierno local a los tenientes de alcalde, que le sustituirán por el orden de su nombramiento en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. 2. Los tenientes de alcalde tendrán el tratamiento de ilustrísima. Artículo 126. Organización de la Junta de Gobierno local. 1. La Junta de Gobierno local es el órgano que, bajo la presidencia del alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas que se señalan en el artículo 127 de esta ley. 2. Corresponde al alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno local, cuyo número no podrá exceder de 1/3 del número legal de miembros del Pleno, además del alcalde. El alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno local a personas que no ostenten la condición de concejales, siempre que su número no supere 1/3 de sus miembros, excluido el alcalde. Sus derechos económicos y prestaciones sociales serán los de los miembros electivos. En todo caso, para la válida constitución de la Junta de Gobierno local se requiere que el número de miembros de la Junta de Gobierno local que ostenten la condición de concejales presentes sea superior al número de aquellos miembros presentes que no ostentan dicha condición. Los miembros de la Junta de Gobierno local podrán asistir a las sesiones del Pleno e intervenir en los debates, sin perjuicio de las facultades que corresponden a su presidente. 3. La Junta de Gobierno local responde políticamente ante el Pleno de su gestión de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa que cada uno de sus miembros sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión. 4. La Secretaría de la Junta de Gobierno local corresponderá a uno de sus miembros que reúna la condición de concejal, designado por el alcalde, quien redactará las actas de las sesiones y certificará sobre sus acuerdos. Existirá un órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local y al concejal secretario de la misma, cuyo titular será nombrado entre funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Sus funciones serán las siguientes. A. La asistencia al concejal secretario de la Junta de Gobierno local. B. La remisión de las convocatorias a los miembros de la Junta de Gobierno local. C. El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones. D. Velar por la correcta y fiel comunicación de sus acuerdos. 5. Las deliberaciones de la Junta de Gobierno local son secretas. A sus sesiones podrán asistir los concejales no pertenecientes a la Junta y los titulares de los órganos directivos, en ambos supuestos cuando sean convocados expresamente por el alcalde. Artículo 127. Atribuciones de la Junta de Gobierno local. 1. Corresponde a la Junta de Gobierno local. A. La aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones. B. La aprobación del proyecto de presupuesto. C. La aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno. D. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no atribuidas expresamente al Pleno, así como de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. E. La concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano. F. Derogada.
G. El desarrollo de la gestión económica, autorizar y disponer gastos en materia de su competencia, disponer gastos previamente autorizados por el Pleno y la gestión del personal. H. Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, las bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del personal eventual, la separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99 de esta ley, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario y las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro órgano. La composición de los tribunales de oposiciones será predominantemente técnica, debiendo poseer todos sus miembros un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas convocadas. Su presidente podrá ser nombrado entre los miembros de la corporación o entre el personal al servicio de las administraciones públicas. Y latina. El nombramiento y el cese de los titulares de los órganos directivos de la Administración Municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional octava para los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. J. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia. K. Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos. L. Ejercer la potestad sancionadora, salvo que por ley esté atribuida a otro órgano. M. Designar a los representantes municipales en los órganos colegiados de gobierno o administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea su naturaleza, en los que el ayuntamiento sea partícipe. N. Las demás que le correspondan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 2. La Junta de Gobierno local podrá delegar en los tenientes de alcalde, en los demás miembros de la Junta de Gobierno local, en su caso, en los demás concejales, en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares, las funciones enumeradas en los párrafos E, F, G, H, con excepción de la aprobación de la relación de puestos de trabajo, de las retribuciones del personal, de la oferta de empleo público, de la determinación del número y del régimen del personal eventual y de la separación del servicio de los funcionarios y L del apartado anterior. Bien, pues entonces vamos a ver las que puede delegar. Dice, aquí en el punto 2 dice, la Junta de Gobierno local podrá delegar en los tenientes de alcalde, en los demás miembros de la Junta de Gobierno local, en su caso, en los demás concejales, en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares, las funciones enumeradas en los párrafos E. Vale, la E es la concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano. La F, derogada. La G, el desarrollo de la gestión económica, autorizar y disponer gastos en materia de su competencia, disponer gastos previamente autorizados por el Pleno y la gestión del personal. Y luego nos dice H, con excepción de la aprobación de la relación de puestos de trabajo, de las retribuciones del personal, de la oferta de empleo público, de la determinación del número y del régimen del personal eventual y de la separación del servicio de los funcionarios. Vale, pues exceptuando todas esas, la que puede delegar sería las bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario y las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro órgano. Esas son las que podría delegar. Y la L del apartado anterior, que sería ejercer la potestad sancionadora, salvo que por ley esté atribuida a otro órgano. Artículo 128. Los distritos.
1. Los ayuntamientos deberán crear distritos como divisiones territoriales propias dotadas de órganos de gestión desconcentrada para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. 2. Corresponde al Pleno de la Corporación la creación de los distritos y su regulación, en los términos y con el alcance previsto en el artículo 123, así como determinar en una norma de carácter orgánico el porcentaje mínimo de los recursos presupuestarios de la corporación que deberán gestionarse por los distritos en su conjunto. 3. La presidencia del distrito corresponderá en todo caso a un concejal. Bien, recordamos que el artículo 123 eran las atribuciones del Pleno. Seguimos. Artículo 129. La asesoría jurídica. 1. Sin perjuicio de las funciones reservadas al secretario del Pleno por el párrafo E del apartado 5 del artículo 122 de esta ley, existirá un órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica al alcalde, a la Junta de Gobierno local y a los órganos directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 447 de la Ley 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial. 2. Su titular será nombrado y separado por la Junta de Gobierno local, entre personas que reúnan los siguientes requisitos. A. Estar en posesión del título de licenciado en Derecho. B. Ostentar la condición de funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, o bien funcionario de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente. Bien, pues en este punto 1 del artículo 129, la asesoría jurídica, el punto 1 dice, sin perjuicio de las funciones reservadas al secretario del Pleno por el párrafo E del apartado 5 del artículo 122 de esta ley. Bien, el artículo 122 de esta ley era organización del Pleno. El artículo 122 se titula Organización del Pleno. Y ahora, en el punto 5, apartado E. Vale, pues en el punto 5 dice corresponderá al secretario general del Pleno, que lo será también de las comisiones, las siguientes funciones. Y la E decía el asesoramiento legal al Pleno y a las comisiones, que será preceptivo en los siguientes supuestos. Primero, cuando así lo ordene el presidente o cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que el asunto hubiere de tratarse. Segundo, siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial. Tercero, cuando una ley así lo exija en las materias de la competencia plenaria. Cuarto, en el ejercicio de la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, lo solicite el presidente o la cuarta parte, al menos de los concejales. Dichas funciones quedan reservadas a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Su nombramiento corresponderá al presidente en los términos previstos en la disposición adicional octava, teniendo la misma equiparación que los órganos directivos previstos en el artículo 130 de esta ley, sin perjuicio de lo que determinen a este respecto las normas orgánicas que regulen el Pleno. Bien, pues si volvemos al artículo 129, la asesoría jurídica decía 1. Sin perjuicio de las funciones reservadas al secretario del Pleno por el párrafo E del apartado 5 del artículo 122 de esta ley, existirá un órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica al alcalde, a la Junta de Gobierno local
y a los órganos directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 447 de la Ley 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial. Bien, la Ley 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial tuvo su última actualización publicada el 29 del 4 del 2021. Si nos vamos al artículo 447, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo. Bien, pues su apartado segundo, el punto 2, dice: los conceptos retributivos básicos serán iguales a los establecidos en la ley para la carrera judicial. Bien, pues entonces volvemos al artículo 129, la asesoría jurídica, y lo leemos enterito. Artículo 129, la asesoría jurídica. 1. Sin perjuicio de las funciones reservadas al secretario del Pleno por el párrafo E del apartado 5 del artículo 122 de esta ley, existirá un órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica al alcalde, a la Junta de Gobierno local y a los órganos directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 447 de la Ley 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial. 2. Su titular será nombrado y separado por la Junta de Gobierno local entre personas que reúnan los siguientes requisitos: A. Estar en posesión del título de licenciado en Derecho. B. Ostentar la condición de funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, o bien funcionario de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente. Bien, pues aquí lo dejamos. Ánimo.